Los humanos son un mito. Kovbak estaba sentado en el banco de piedra, disfrutando del sol del mediodía en su piel. Los días calurosos como este lo ayudaron a sentirse un poco más joven que sus 100 ciclos. Miró hacia la estatua que nunca dejaba de conmoverlo. Recuerda el día en que se erigió, hace 60 ciclos. Las conversaciones de la siguiente clase llegaron hasta él por el pasillo. Esta era su parte favorita de la clase de historia que impartía. Para la mayoría, era solo historia, algo que sucedió antes de su tiempo, pero para él todavía estaba vivo en sus corazones. Pasen y tomen asiento, niños. Alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido que podrían hacer 30 crías. A Kovbak a veces le irritaba lo difícil que podía ser calmar a 30 estudiantes que apenas tenían 10 ciclos de edad, pero luego recordó su infancia y lo difícil que fue. Prefería la alegre conversación de las crías al miedo y la desesperanza cuando tenía su edad. Silencio, niños. Así que, para la lección de hoy, los llevé a uno de los monumentos más sagrados de nuestro pueblo. Comenzó a caminar hacia la estatua antes de señalarla. ¿Quién puede decirme qué representa esta estatua? Kurnak, ¿podrías responderme? Eligió a un estudiante de la última fila. Kurnak se puso de pie. Es un anciano humano, honorable maestro. Kovbak asintió con aprobación. Muy bien, Kurnak, puedes sentarte. ¿Y quién puede hablarme de los humanos? Sus brazos entrelazados detrás de su espalda, mientras él se volteaba para mirarlos. Rushdok, ¿qué sabes de ellos? Rushdok se levantó y dijo con confianza. Son extraterrestres, pero mi padre los llama solo un mito, una leyenda. Kovbak miró a los otros estudiantes. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que los humanos son un mito? Casi todas las garras se levantaron. Kovbak sacudió la cabeza y pensó que fueron menos de 90 ciclos para que los acontecimientos reales se conviertan en un mito. Eso es incorrecto, Rushdok. Tu padre está bastante equivocado. Volteando a mirar hacia arriba con reverencia. Yo estuve ahí cuando los humanos se nos aparecieron, nos salvaron. Un murmullo emocionado recorrió la clase. Varios estudiantes hicieron preguntas al mismo tiempo. ¿En serio? ¿Eran los humanos tan altos como la estatua? ¿Dónde están ahora? ¿Conociste a alguno? Kovbak levantó una garra para calmarlos. Sí, estuve allí cuando llegaron los humanos. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. No era mucho mayor que tú ahora cuando todavía vivíamos en Cuarten. Otro murmullo de emoción ante la mención de su antiguo mundo natal. Los jóvenes crecieron rodeados de historias de vida antes de tener que abandonar el planeta. Para los jóvenes fue hace tanto tiempo que olvidaron que algunos quexianos de esa época todavía estaban vivos. Kovbak se paró frente a ellos. En ese entonces no existía la República Quexiana y hacía poco que habíamos dejado nuestro mundo por las estrellas. Habíamos establecido algunas colonias en nuestras lunas, pero aún no podíamos explorar todo nuestro sistema. Mi padre era miembro del gobernante Consejo de Ancianos. Kovbak todavía se sentía orgulloso de su padre. Enviamos mensajes a las estrellas, preguntándonos si estábamos solos. Hicimos el primer contacto con los Kumarios y de ellos supimos de muchas otras razas. Pequeños grupos de extraterrestres vinieron a comerciar y darnos la bienvenida a la comunidad galáctica, uno de los cuales eran los humanos. A diferencia de la mayoría de los extraterrestres, fueron justos en su trato con nosotros. Era una de sus leyes a la hora de interactuar con aquellas razas nuevas en las estrellas. Negociamos por nueva tecnología, incluidas nuevas herramientas para examinar nuestro sistema y explorar nuestro mundo. Fue uno de estos nuevos dispositivos el que nos advirtió del peligro que se estaba acumulando dentro de nuestra segunda luna, Petaxirc. Como siempre, una avalancha de recuerdos vino a Kovbak cuando enseñó esta lección. ¿Cuál era el peligro? Exclamó uno de los estudiantes. Kovbak escondió una sonrisa mientras respondía. Te lo diré en un momento, ten paciencia. La presión estaba aumentando a un nivel extremadamente alto, y existía la preocupación de que pusiera en peligro nuestro puesto científico allí. No pensamos que rompería nuestra luna y enviaría trozos de ella a nuestro mundo natal. Al principio, nuestros científicos simplemente estudiaron los cambios, pero las cosas cambiaron una vez que vieron que las fallas comenzaban a ampliarse, y luego los terremotos lunares se hicieron más frecuentes, más intensos.
Enviaron mensajes a científicos de varias razas y nos advirtieron que era solo una cuestión de subciclos antes de que se abriera de par en par. Y luego nos dijeron que lo más probable es que destruyera nuestro planeta cuando los enormes trozos golpearan la superficie. Nuestra otra luna no podía albergar vida, era solo otro puesto de avanzada. Kovbak recordó las miradas en los rostros de los adultos, los susurros y las discusiones sobre qué hacer. Aún éramos nuevos en el espacio y teníamos muy pocas naves capaces de salir de nuestro sistema. Necesitábamos ayuda si queríamos sobrevivir. Se enviaron mensajes a todas las razas que conocimos. Todavía recordaba el enojo de su padre en esos días. Pero o nos ignoraron o se ofrecieron a vender o alquilar sus naves por una cantidad exorbitante. Algunos nos ofrecieron refugio, pero a cambio seríamos como esclavos para ellos. Kovbak todavía detestaba a los Kesinit por esa supuesta oferta. Habíamos casi renunciado a la ayuda de otras razas e hicimos planes para sacar a la mayor cantidad posible. Kovbak disfrutó de lo absortos que estaban los estudiantes en su relato. No teníamos idea de que alguien respondiera a nuestra llamada, pero los humanos sí lo hicieron. Llegó una flota enorme, miles de naves de todos los tamaños, cientos de buques de guerra, transportes, naves ciudades de lujo, transportes de carga y naves auxiliares para trasladarnos del planeta a las naves. Los humanos se disculparon por tardar tanto en llegar. Mi padre calculó cuánto tiempo tomó viajar desde Quarten hasta el sistema de origen del humano. Habían llegado menos de una rotación después de recibir nuestro mensaje. Al mirar los rostros de sus alumnos, recordó haber tenido la misma mirada de asombro. Kovbak continuó. Ahora se sabía que los humanos eran eficientes, pero el nivel de su preparación era increíble. Sabían exactamente cuántos de los nuestros cabían en cada nave, con nuestras posesiones más necesarias. Equipos de humanos trabajaron con nuestra gente para desmantelar nuestros edificios más importantes. Templos, fábricas, instalaciones de lanzamiento espacial, monumentos, escuelas y otros fueron simplemente derribados para obtener el material. Se llevaron muestras de flora nativa y toda la fauna que pudieron capturar con seguridad a bordo de barcos exploradores creados para hacer precisamente eso. Sorprendentemente, lograron obtener muestras de casi toda la flora y una gran cantidad de fauna silvestre. Todos los animales salvajes que ves en los parques y en estado salvaje son de nuestro planeta de origen. Incluso habían evacuado y extraído completamente nuestros puestos de avanzada en ambas lunas. Y extrajeron grandes cantidades de nuestros recursos para usarlos en la reconstrucción. Kovbak sonrió mientras bromeaba con los estudiantes. Recuerden que cuando se quejan, les lleva demasiado tiempo limpiar sus guaridas. Kovbak continuó con el relato. Esto lo hicieron sin parar durante 10 rotaciones. Nos llevaron a un planeta que habían estado terraformando para su uso, pero que aún no habían ocupado. Recibimos otra sorpresa cuando aterrizamos y descubrimos que otro gran grupo de humanos había estado levantando refugios temporales para nosotros. Se han cavado agujeros para transferir el agua de nuestro planeta, para ahorrar el tiempo necesario para tener suficiente para todos nosotros y nuestros animales, hasta que los procesadores de humedad puedan suministrar suficiente para crear todos los lagos y algunos de los ríos que vemos ahora. Como este mundo estaba mucho más cerca de Quarten, pudieron realizar múltiples viajes de ida y vuelta. Toda nuestra gente, excepto los que se quedaron para ayudar, fueron transferidos aquí en menos de 8 rotaciones en Quarten. Serían 6 rotaciones aquí. Mi padre fue uno de los voluntarios y me dijo que trabajaron hasta casi el último minuto antes de que sucediera. Kovbak recordaba vívidamente el dolor en la voz de su padre mientras describía la muerte de su mundo. Yo estaba con mi padre cuando el Consejo de Ancianos se reunió con los humanos que habían estado a cargo de la evacuación. Los ancianos preguntaron cómo debían pagar a los humanos por su ayuda, y uno de ellos hizo una broma diciendo: Es tradición pagarle a alguien con pizza y cerveza cuando te ayudaba a mudarte. Estábamos confundidos por lo que esa humana llamada Andrea dijo, pero todos los humanos se rieron de eso. Kovbak continuó explicando que era una broma. No pidieron nada más que nuestra amistad y no ser como las razas que se negaron o intentaron aprovecharse de nosotros.
Los humanos permanecieron 2 ciclos para ayudarnos a poner nuestra civilización en orden nuevamente. Se construyeron ciudades, se plantó flora y luego se liberó fauna silvestre. Incluso nos ayudaron a establecer y construir una flota de nuestras naves. No solo buques militares, sino civiles y de exploración. Nuestras naves de guerra solo están ligeramente modificadas con respecto a los diseños que nos dieron los humanos. Kovbak terminó diciendo: Los humanos son reales y tenemos una gran deuda con ellos. Los estudiantes comenzaron a hablar animadamente sobre las lecciones antes de que uno de ellos levantara una garra. ¿Sí, Haytok? Kovbak estaba seguro de cuál sería la pregunta. Siempre la preguntaban al final. Maestro, si los humanos son reales, ¿por qué no los hemos visto? Fueron traicionados. Varios estudiantes hablaron con preguntas que equivalían a lo mismo. ¿Quién los traicionó y cómo? Eso se explicará completamente en otra clase, pero para resumir, 29 siglos después de nuestra llegada a este mundo, una nueva raza entró en nuestra galaxia. Eran casi tan malévolos como poderosos y anunciaron su llegada destruyendo 8 colonias de varias razas. La única respuesta que dieron a las llamadas que les enviaron fue simplemente «entréguense o mueran». Pero era una mentira. Una colonia varitiana se rindió ante ellos y aún así la destruyeron. Esclavizaron a algunas personas, pero exterminaron a otras de maneras horribles. Una lección objetiva, dijeron. Los humanos estaban furiosos, porque los varitianos eran un pueblo pacífico y no muy numerosos. Le pregunté a Andrea por qué reaccionaban de esa manera, y ella respondió: No nos gustan los acosadores, especialmente cuando atacan a nuestros amigos. Entonces los humanos iniciaron la guerra contra la nueva raza. Ni siquiera sabíamos su nombre. El Gran Consejo discutió sobre esto. Algunos asumieron que solo atacarían a las razas menores y las dejarían en paz. Otros querían seguir intentando la vía diplomática. Otros estuvieron de acuerdo, pero solo protegerían su espacio. Nosotros y más de media docena de razas más pequeñas respondimos al llamado de los humanos, pero solo pudimos reunir 60 buques de guerra entre nosotros. Mientras que la embajadora humana se había enfurecido contra las razas más poderosas, nos dio una calurosa bienvenida para unirnos al esfuerzo. La única de las razas más poderosas, los Kitranka, prometió apoyo, pero al estar al otro lado de la galaxia, llevaría algún tiempo llevar una flota al espacio humano. Fue en ese momento que la embajadora humana humilló al resto del consejo diciendo que no los necesitaban, que simplemente serían un estorbo. Y rápidamente salió de la habitación con nosotros uniéndonos a ella. El embajador de Kitranka apenas dijo nada antes de saludarnos con la cabeza y salir para contactar a su gobierno. La embajadora humana nos agradeció por ser amigos leales y nos puso en contacto con el comando de su flota. ¿Entonces qué? ¿Peleamos? Preguntó otro estudiante. Kovbak respondió con orgullo. Sí, lo hicimos. Estaba sirviendo en uno de nuestros cruceros y me aseguré de ir a ayudar a nuestros amigos. Los humanos solo solicitaron 5 naves de cada uno de nosotros. No nos querían indefensos, así que nos unimos a la armada de los humanos. Era mucho más grande que la que nos salvó y eran todos buques de guerra. Me dijeron que había más de 100.000 naves de distintos tamaños, desde enormes portaaviones hasta pequeños cazas estelares, pero el enemigo trajo más naves y más grandes. Los humanos nos tenían en reserva para contrarrestar su ataque de flanco. Nunca había oído hablar de una batalla tan masiva, y mucho menos había visto. Los humanos se dirigieron directamente al centro de la formación enemiga. Era tan caótico que era casi imposible distinguir entre amigos y enemigos. ¿Pero qué pasó con usted y nuestras naves? Hicimos lo que nos pidieron y atacamos a todas las naves que rodearon los flancos, en su mayoría cazas y destructores, pero también tuvimos que unirnos a un crucero grande. Y después de 3/4 de rotación, la batalla terminó. Solo unos pocos enemigos escaparon y ninguna de sus naves nodrizas sobrevivió. Pero los humanos pagaron un precio muy alto por la victoria. El 80% de su flota militar fue destruida y el resto gravemente dañada. Todas, menos una docena de naves nodrizas. Las demás eran solo restos. Nuestro pequeño escuadrón solo perdió 3 naves y el resto dañado de una forma u otra. Las víctimas humanas fueron de millones, muertos, heridos o desaparecidos. Kovbak miró las cicatrices en su brazo derecho debido a la explosión de una consola después de un golpe masivo.
y las siguientes 2 rotaciones se dedicaron a rescatar supervivientes de naufragios y enviar heridos a hospitales de todo su espacio, incluidos nuestros heridos. A diferencia de otras razas, los humanos no diferenciaban el tratamiento de sus heridos y de sus aliados. Aparte de los Atrex, fuimos a los mismos hospitales que sus heridos. Los Atrex solo podían viajar en una nave hospital especial que los llevaría a casa, ya que su biología dificultaba el tratamiento en un centro médico humano estándar. Pero los humanos los trataron como una prioridad para llegar a casa. Una pequeña flota Kitranka llegó una rotación después de la batalla. Solo 25 naves más pequeñas que habían estado en servicio de convoyes estaban mucho más cerca que las flotas locales. Fueron enviados delante de los demás. Así fue como fueron traicionados, que los demás no aparecieron. Preguntó un estudiante llamado Polenka. No, el enemigo no tomó su derrota a la ligera y lanzó torpedos antimateria a las estrellas de sistemas habitados por colonias humanas. Incluso el sistema de origen de los humanos fue atacado y su mundo natal fue destruido. La traición vino de una de las razas del Consejo, ya sea asustada por el enemigo o enojada con los humanos que transmitieron la ubicación de todas las principales colonias de humanos. Otro estudiante Shenache preguntó. ¿Quién hizo eso? No lo sabemos, pero la ubicación de las bases militares humanas destruidas solo era conocida por menos de una docena de razas. Alguien se rindió y entregó la información a los enemigos. Tiempo después, nos enteramos que los nuevos enemigos se hacían llamar los Delphan. ¿Entonces eso mató a todos los humanos? No, sobrevivieron menos de 1 millón de humanos, en unas pocas colonias y estaciones menores. Pasaron los siguientes 10 ciclos reconstruyendo su ejército y construyendo 5 enormes naves nodrizas. Los humanos querían venganza e iban a encontrar el espacio del enemigo y terminar lo que comenzaron. Y así todos, excepto unos pocos humanos, abandonaron esta galaxia para llevarle la guerra al enemigo. Los que se quedaron, todos murieron eventualmente. Así que construimos esta estatua para recordarlos a ellos y su amistad con nosotros. Y ahora, mis pequeños niños curiosos, la lección ha terminado y es hora de volver a casa. Si te ha gustado esta historia, déjame saberlo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes. Dale like y comparte. Con eso me ayudas a crecer y traeré más historias como esta.